Buenas noches, profesor. Soy el estudiante Jürgen Gibran Guamani Rivera y este es el video para mi participación en clase. En esta oportunidad resolveré la mitad del eje de la PC1 y otra mitad de la PC2. Bueno, empezamos con la pregunta número 2 que dice: un proyectil es lanzado con una velocidad de VA igual a 150 metros por segundo desde la azotea de un edificio. Se requiere determinar la distancia R a la cual el proyectil impacta el suelo en el punto B. Considere la altura 140 metros. Bueno, lo primero fue determinar los datos que nos dio el problema y para ello necesitaremos trabajar con MRU, ya que se busca hallar X en el eje de X. Entonces, para esto tendremos en cuenta la fórmula de distancia en X va a ser igual a la velocidad de X por la tiempo entre A y B. Ya, entonces esta sería la fórmula que se va a utilizar para hallar lo que me menciona el problema. Entonces, lo primero que se tendría que hacer es descomponer esta velocidad en los dos ejes, que sería Y y X. Ya, lo que se hizo fue trabajar con el triángulo notable de 3, 4 y 5. Si 5 es 150 metros por segundo, entonces sería 5 por 30. Entonces, si de este lado sería 4 por 30, sería 120 metros por segundo. Y del mismo modo sería 3 por 30, lo cual por eso sería 90 metros por segundo. Ya, al tener eso, lo que necesitamos es trazar unos puntos, lo cual este sería un punto en el que la partícula esté bajando, lo cual ya sería velocidad en Y igual a 90 metros por segundo. Y de mismo modo para este lado sería de 120 metros por segundo en el eje X. Y por último el punto de la altura máxima, lo cual le pondremos D. Ahora, el segundo paso para realizar este ejercicio sería calcular el tiempo en segundos, lo cual sería igual a, bueno, es lo que se está buscando, pero esto va a ser en el eje Y se utilizará el análisis de MVCL. Entonces, para esto aplicaremos la fórmula de velocidad final, donde es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Y esto va a ser en el tramo de A a D, donde la velocidad final al llegar a la altura máxima, obviamente 0, la velocidad inicial es 90, con la que sube, menos 9,8 que sería la velocidad a la aceleración de la gravedad por el trazo de A y D, donde el tramo de A y D sería igual a 9,18 segundos. Ahora, para continuar, sería el trazo de A hasta C. Colocamos la variable o el punto C. Entonces, para hallar el punto, el tramo de T,
AC sería igual a 9,18, lo cual sería la distancia recorrida de aquí a aquí, más 9,18. Todo eso saldría 18,36 segundos. Ahora, ¿por qué se repite? Porque estos ambos recorridos son iguales. Por último sería el tramo de C a B, que faltaría. Ya está estos dos. Y lo por último sería de C a B. Ahora, aquí se va a trabajar con una altura. Y es de esta fórmula. Altura va a ser igual a velocidad inicial en y por tiempo más un medio por la gravedad por tiempo al cuadrado. Con esta fórmula se hallaría, donde la altura menciona que es 140, será la velocidad inicial, 40, 90 por t más un medio por 9,8 por t al cuadrado. Para hallar t, o bueno, ya haber insertado la calculadora, esto me daría igual de 1,54 segundos. Y ahora el último paso sería de t, del tramo t, que sería de A hasta D. Bueno, de A hasta B. Ya hallar todo el total, de A a B. Para esto necesitamos hallar trazo de A a B igual a 18,36 más 1,54, donde esto daría 19,9 segundos. Una pequeña corrección sería aquí que t al final valdría 1,44 segundos. Este sería el valor de t. Ahora lo que necesitamos es hallar el tramo de A a B. Esto sería 1,44 y ya quedaría. Entonces, ya al tener este dato, por último sería hallar R, lo que me pide el problema, donde R sería igual a 120 por 19,8. Y esto daría igual a un resultado de 2376 metros. Esa sería la resolución del problema 2 de la práctica 1. Ahora para desarrollar la pregunta número 5, esta menciona: la embarcación se desplaza a lo largo de una trayectoria circular a una velocidad de 0,0625 t cuadrado, donde t representa el tiempo en segundos. Calcular la magnitud de su aceleración en el tiempo de 8 segundos. Entonces, como ya pusimos los datos necesarios, aquí se encontrará la embarcación. Ahora, para esto, como primer paso necesitamos hallar su aceleración. Tenemos que la velocidad
va a ser igual a 0,035 t cuadrado. Entonces para esto sería aceleración igual a la derivada de velocidad sobre el tiempo, lo cual sería derivada de 0,625 t cuadrado todo respecto al tiempo. Como paso 2 hallaremos la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. La aceleración tangencial va a ser igual a 0,125 por t, donde trabajaremos t con 8 segundos, como mencioné el problema. Entonces, al reemplazar 8 en esa t, la aceleración tangencial sería igual a 1. Ahora, esto sería la aceleración tangencial. Ahora necesitaremos la aceleración centrípeta. La fórmula de la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre r, sería radio. Entonces, utilizando esta fórmula sería velocidad ser igual a 0,0625 t cuadrado, todo esto elevado al exponente 2 sobre 40, que sería el radio. Entonces, desarrollando esto con t8 sería 0,025 por 64. Entonces, al exponente 2. 64 porque t vale 8 y 8 al cuadrado es 64. Todo esto sobre 40. Al desarrollar todo esto en la calculadora nos daría el valor de 0,4. Y ahora por último paso para hallar la magnitud de su aceleración sería con la fórmula de aceleración. Cuando tenemos las dos aceleraciones tangencial y centrípeta, lo cual dice la aceleración al cuadrado, la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado, donde sería igual a raíz de 1 al cuadrado más 0,4 al cuadrado. Al operar eso en la calculadora sería un valor de 1,07 metros por segundo al cuadrado. Y esta sería la respuesta. Sería la magnitud de la aceleración de la embarcación. Ahora pasaré a explicar dos ejercicios que he resuelto de la PC2, donde es el tema de segunda condición de equilibrio. En el problema nos da un gráfico en el que se encuentra una barra y un bloque suspendido, todo sujetado por una cuerda. El problema me da que la longitud de la barra es de 6 metros, peso de 400 newton y del cable es de 4,5 metros. El peso total 1200 newton. Ahora, como inciso A nos pide hacer el diagrama de cuerpo libre. Para eso haremos el diagrama de cuerpo libre del bloque. En el bloque se puede encontrar la fuerza de gravedad y la tensión. En la barra se puede encontrar su fuerza de gravedad, que sería en el centro, y la tensión en el cable, sería una tensión 2. Y en el punto en la que es suspendida o de encaje se encuentra la reacción. Eso sería su diagrama de cuerpo libre. Las flechas de color rojo. Ahora nos pide determinar la tensión del cable.
Si el sistema está en equilibrio, significa que las sumatorias de las fuerzas en el eje X sería igual a 0. Y para hallar en una barra de acero se utiliza también la fórmula de momento, la cual su fórmula es longitud por la fuerza de seno de teta o del ángulo, donde sería momento de la barra más el momento de la tensión 2 más el momento de la de 1200, sería del bloque. Todo esto igual a 0 ya que está en equilibrio. Ahora para esto, utilizando la fórmula sería 3 por 400 por el seno de 90. ¿90 por qué? Porque acá se puede hallar un ángulo, se puede formar un ángulo de 90 grados. Más 4,5 por la tensión 2, seno de 53, más menos 6, menos 6 por 1200 seno de 90. Al desarrollar todo esto, me quedaría menos 1200 más 4,5 seno de 53 por la tensión 2, menos 7200 igual a 0. Como hay que hallar la tensión 2, lo despejo, lo cual sería 4800 sobre 4,5 seno de 53. Y al meter a la calculadora esto, nos da que la tensión tiene un valor de 2337,32 newton. Este sería la tensión del cable. Ahora, inciso C nos pide el componente horizontal y vertical de la fuerza que ejerce la pared sobre la viga. Para esto se necesita ya la tensión, pero se necesita la tensión 2 en X y la tensión 2 en Y. Entonces, tensión 2 en X se sabe que es 2337 por el coseno de 53. Esto al operarlo nos da que la tensión 2 en X es 1406,6 newton. De la misma manera sería la tensión 2 en Y, sería 2337,3 por el seno de 53, lo cual nos da 1866,6 newton. Ahora necesitamos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. La reacción X sería más por menos la tensión 2 en X igual a 0. Donde sería la reacción en X sería igual a la tensión 2 en X sería igual a 1406,6 newton. Es una forma de la misma manera que se halló aquí. Ahora, la reacción Y más tensión 2 en Y más menos 4 más por 4 menos 400 más menos 1200 igual a 0. Donde la reacción en Y sería igual a 1600 menos 1866,6, lo que nos sería igual a menos 266,6 newton. Ese serían los componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce la pared sobre la viga en el eje X y en el eje Y. Ahora el cálculo de R, donde R sería igual a la reacción, sería igual a la raíz de la reacción en X al cuadrado más reacción de Y al cuadrado. Como ya se tienen los valores, solo sería reemplazar raíz de 1406,6 al cuadrado más menos 266,6 newton al cuadrado. Lo que eso nos daría que R vale 1431,6 newton. Ahora para hallar su posición sería al graficar un plano, la reacción sería así, como indicaba abajo, como se graficó en un inicio. Entonces sería el ángulo θ y todo este recorrido, todo ese ángulo sería de 266,6 newton. Y de esta parte en X sería de 1406,6. Ahora para esto se necesita el tangente de θ, lo cual sería 1406,6 newton sobre 266,6 newton, lo cual nos da que el ángulo θ vale 79,26. Ahora para esto se halla con alfa igual a 270 más θ, donde sería alfa 270
más 79,26 y esto sería igual a 349,26 grados. Bueno, esa sería la resolución del problema de la PS2 del del sistema de una viga. Y por último pasaremos al tema de segunda ley de Newton, igual un ejercicio de la PS2 donde habla de un plano inclinado y donde necesitamos hallar la aceleración y la tensión, que es lo que nos piden. Bueno, para desarrollar esto tuvimos que descomponer en un bloque en un plano inclinado, lo cual sería la fuerza de gravedad por el coseno de 30, la fuerza de gravedad por el seno de 30, por el ángulo que nos da. Entonces, el dato sería de la longitud que se mueve sería 6 metros, la fuerza de fricción que sería de 0,3 y la normal que sería 169,74 newton. Al haber descompuesto la fuerza de gravedad tenemos esto y la reacción sería esto, será descompuesto. Y también la tensión del cable. Ahora, como ya tenemos todo el bloque en el plano inclinado con su DCL, procedemos a hallar la tensión. Pero primero se necesita hallar el eje Y, donde aceleración en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay movimiento ni para arriba ni para abajo, solo en el eje X. Entonces, si la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 newton, la teoría nos quedaría 0 newton. Ahora para la teoría, para hallar la fuerza de fricción, sería el rozamiento va a ser igual a la normal, por la normal, lo cual sería 0,3 por 169,74. Entonces lo que nos da 50,92 newton. Entonces en el eje X, donde sí se encuentra dinámica, donde buscamos la aceleración, donde la fórmula de la aceleración en X sería igual a las fuerzas resultantes en X sobre la masa. Entonces lo que se halla en X es la tensión, la fuerza de fricción y menos la fuerza de gravedad por el seno de 30, lo cual todo está aquí, sobre la masa. Entonces tendríamos a la aceleración que va a ser igual a la tensión menos 50,92 más 20 por 9,8 por el seno de 30 sobre 20, que sería el peso del bloque. La aceleración es 4 tercios igual a la tensión menos 148,92 sobre 20. Al despejar la tensión sería 175,6 newton. Pero ¿de dónde sale la aceleración? Porque no nos da el problema. Para eso se tuvo que hacer antes un análisis cinemático, donde la aceleración es constante. Y ahora, como el problema no nos da la velocidad final, usaremos la ecuación donde no se usa la velocidad final, donde sería distancia va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el cuadrado, porque todo eso sí tenemos. Entonces la distancia es de 6 metros, la velocidad inicial como parte del reposo es 0 por tiempo de 3 segundos, sería 3, más un medio por a de x por 3 al cuadrado, donde sería 6 igual a 9 medios por a de x. 2 pasa a multiplicar, sería 12, y 9 al pasar a dividir quedaría aquí aceleración en x sería de 4 tercios, metros por segundo al cuadrado. Por eso es que aquí al reemplazar ya hallamos la tensión. Y esta sería la respuesta, ya que el problema nos pedía hallar la tensión del cable en el sistema mostrado del plano inclinado. Muchas gracias, profesor, eso sería todo.